Antes de nada, quería daros la bienvenida a todas, a todos, por sumaros a este debate, a este conversatorio, a este webinar sobre un tema clave que entendemos desde Lead Sostenibilidad. Para quienes no conocen Lead Sostenibilidad, es un programa de formación, insisto, para el tema que nos trae hoy, ¿no?, a este contexto, que es la formación sobre sostenibilidad en la empresa. Competencia clave para el futuro. Vamos a discutir este aserto, ¿no?, esta asunción. Es una competencia clave para el futuro y para ello contamos en este debate pues, con un plantel de lujo, ¿verdad? Tenemos a Anita Macía, directora de Estrategia y Sostenibilidad y directora del Congreso Nacional de RSE, que se va a celebrar los próximos días 10, 11 y 12 de febrero del año próximo. Tenemos a Beatriz Sánchez Guitián, que es tesorera de la Asociación de Directivos de RSE, DIRSE, y además es directora general de la Fundación Más Humano. Tenemos a Julio Andrade, director del Centro CIFAL Málaga, un centro internacional para la formación de líderes de agencia de las Naciones Unidas, y que vinculado al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación UNITAR. Y tenemos a Fernando Varela, codirector del programa Lead Sostenibilidad, compañero, y a todos ellos les queremos dar la bienvenida, un auténtico lujo compartir con vosotros este panel. Vamos a dar comienzo el webinar de hoy, pero no sin antes daros un poco marco de dónde queremos circunscribir esta conversación y este debate. Primero, presentaros un poco Lead Sostenibilidad. Es un programa que nace con la vocación precisamente de dar una formación que entendemos que es relevante para los y las profesionales de hoy en día de empresa, para poder entender cuáles son los desafíos que afrontan el mundo empresarial y todos los actores en general, ¿no?, para conseguir desempeñar con éxito en un mundo tremendamente interconectado y expuesto como el que vivimos hoy en día. Quería daros un poco este marco general para ubicar esta conversación en el contexto en el que, bueno, pues efectivamente, hoy en día una empresa vive en un mundo distinto al que existía hace 5 años. Hoy vivimos en un contexto tremendamente interconectado, tremendamente complejo, tremendamente globalizado y más volátil y expuesto que nunca. Y esto nos genera unos desafíos a todos los actores que comparten el conjunto de la sociedad. El mundo empresarial, pero también es un desafío para el mundo académico, en la forma en la que aprendemos las ciencias y las áreas de conocimiento de la realidad. Es un desafío para la sociedad civil, es un desafío para la manera de hacer política pública. Todas las organizaciones en este contexto de máxima interconexión y máxima exposición están convocados a hacer unas transformaciones profundas. Y lo que les llama y lo que les motiva profundamente a hacer esas transformaciones es su necesidad de generar confianza, dar señales de confianza, insisto, al resto de stakeholders con los que hoy en día compartimos los impactos de manera online. La transparencia es total, la interconexión, la hiperconectividad es total, y tenemos que ser capaces, todos en nuestros ámbitos de desempeño, de generar señales de confianza. Hoy en día, esto implica en el mundo empresarial que para conseguir el éxito empresarial, hoy en día una empresa tiene que alinear la manera de hacer negocio, la estrategia de su negocio, con los objetivos de desarrollo del contexto en el que opera. Hoy en día los impactos que genera cualquier actividad empresarial son sabidos, retornas de manera inmediata. No hay escapatoria, no hay dónde esconderse. Hoy en día, si vulneramos el contexto en el que operamos cotidianamente, las consecuencias de esa toma de decisiones, positivas o negativas, nos van a volver casi online, casi de inmediato. Y esto obliga a que una empresa, para que siga operando con éxito,
tenga que generar esa confianza y, por tanto, gestionar adecuadamente sus impactos positivos y negativos, maximizando los positivos y evitando y minimizando los impactos negativos en el contexto en el que opera. Esto es insisto, es una nueva forma de entender el compromiso de la empresa con la sociedad, y aquellas que lo entiendan, aquellas que hagan una transformación profunda en toda su cadena de valor de cómo gestionar adecuadamente su toma de decisiones, serán las que estén mejor preparadas para dar mejores señales a sus stakeholders, en el sentido de, por ejemplo, a sus inversores, diciendo que, bueno, yo estoy capacitada como empresa, no solamente para no poner en riesgo tu inversión, sino para además sacarle el máximo beneficio, porque veas una empresa mucho más inteligente, entendiendo el entorno, tan expuesto, tan volátil, voy a ser capaz de operar adecuadamente en un contexto, insisto, tan desafiante. A la administración le daremos mejores señales para contratar adecuadamente con la administración, que a su vez también está expuesta a una sociedad más hiperconectada que nunca, a explicar con quién contrata, con quién provisiona, con quién licita. Por tanto, una empresa sostenible dará mejores señales para contratar también, para acceder a mercados, las dará a sus empleadas, a sus empleados, en el sentido del proyecto en el que se embarcan, el sentido de pertenencia a un proyecto que contribuye a mejorar el entorno de vida de sus trabajadores y trabajadoras y sus familias, en definitiva a sus clientes, a sus consumidores. Es hoy en día un elemento estratégico para el éxito empresarial el ser sostenible. Y además ser intramuro sostenible y además alinear su empresa a generar impactos positivos y su capacidad para aliarse con otros actores para transformar el contexto del comercio. El gran desafío del que vamos a hablar hoy es cómo esas empresas que abordan el reto de la sostenibilidad y por tanto quieren alinear su modelo de negocio para minimizar los impactos negativos y multiplicar los positivos, por tanto ser más inteligentes y dar mejores señales, si están dotadas del capital humano y profesional adecuado para multiplicar los efectos positivos de ese enfoque estratégico, de ese propósito de las empresas que quieren generar esa confianza, ¿no? Y por tanto de eso generar el valor empresarial en este cambio de era, en esta era de la hiperconexión. Ese es el debate de hoy. Tenemos las y los profesionales adecuados en toda la cadena de valor, se toman las decisiones adecuadas en la cadena de suministro, más allá de los CEOs, ya lo sabemos, si las CEOs tienen la visión, en eso hay liderazgos, hay liderazgos claros. El gran desafío es, tenemos la masa crítica de profesionales que son capaces de hacer suyos los desafíos de la empresa, de hacer suyos los desafíos de la sostenibilidad en las microdecisiones de toda la cadena de valor. Y al mismo tiempo se están dando las capacidades, las competencias adecuadas en los procesos, en la academia, en los procesos de formación, para que las personas que acceden al mercado laboral y al desempeño profesional estén ya capacitadas en esas competencias. Eso es lo que queremos discutir hoy y para eso tenemos este plantel de lujo. Así que, de nuevo, pues una bienvenida a todas y todos por acompañaros hoy aquí. Y mi primera pregunta va a ser para introducir el debate para Fernando Varela, codirector de LEED Sostenibilidad. Fernando, ¿por qué crees que la formación en sostenibilidad es una competencia clave para el futuro? ¿Y qué está cambiando en esto para que una empresa deba apostar por la sostenibilidad y por formar a las empleadas y empleados en esa competencia? Adelante. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Quizá terminábamos antes si me preguntaras qué no está cambiando, ¿no? Porque realmente está cambiando casi todo, ¿no? Mira, desde hace tiempo hay una sensibilidad creciente sobre los aspectos medioambientales y ahí hablamos de las tensiones planetarias. Cada vez somos más conscientes de los problemas del cambio climático, de la contaminación, de la generación expansiva de residuos, de la escasez de recursos naturales, de la afectación de la biodiversidad. Bueno, la conciencia medioambiental sin duda ha crecido enormemente, pero también está cambiando la conciencia social, ¿no? Cada vez hay una mayor preocupación por el futuro en la sociedad. Y fíjate, se nota, y esto lo demuestran los estudios y las encuestas, hay un mayor interés, sobre todo en los jóvenes, en dedicar su vida profesional a proyectos empresariales que realmente merezcan la pena y que sientan que contribuyan de forma más positiva a la sociedad. Bueno, están cambiando las formas de trabajar y ahí el COVID ha tenido mucho que ver, que nos ha hecho también tener una conciencia de comunidad global.
Pero está cambiando también la propia concepción de la empresa, ¿eh? Y es curioso que hasta el World Economic Forum, que es el encuentro de las grandes empresas del mundo, pues ya hablan de la necesidad de transitar hacia, hacia un capitalismo más inclusivo, ¿no? En el que no solo se rinda cuentas y se satisfagan, digamos, las expectativas de los accionistas, sino también pues, se satisfagan a los grupos de interés, ¿no? Bueno, yo diría que los vientos soplan a favor de la sostenibilidad sin duda. Ya había fuerzas que la estaban impulsando y aquí me gustaría mencionar pues, todo el trabajo de los organismos internacionales que llevan desde hace tiempo preocupados por la situación e impulsando numerosas iniciativas, ¿no? Y me gustaría mencionar dos que quizás son las más relevantes. En primer lugar, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el gran proyecto de la humanidad que compromete a todos los países del mundo y en el que están implicados pues, los sectores públicos, sociedad civil y sector privado de todos los países, generando y promoviendo muchas transformaciones. Pero también el Acuerdo de París, que sin duda es un acuerdo muy exigente con unos objetivos muy relevantes en cuanto a la reducción de emisiones y que van a implicar grandes transformaciones en los sistemas productivos, ¿no? Pero también está impulsado por los inversores, que curiosamente son gente muy pragmática, ¿no? Y que han constatado que los riesgos sociales y medioambientales tienen un impacto en la rentabilidad de las inversiones, ¿no? Y por tanto orientan más esas inversiones hacia aquellas empresas que tienen un performance, un desempeño socioambiental más positivo. Bueno, ahí os quería hablar también de dos hitos que a mí me parece que van a catalizar todavía más estas transformaciones. Y son dos hitos recientes, son del último año y que han surgido en Europa, pero que yo creo que tienen un impacto también a nivel internacional. El primero es la adopción por parte de la Unión Europea de la sostenibilidad como una política vertebradora para el futuro. Y esto se materializa a través de lo que llaman el Pacto Verde o el Green Deal, que supone un impulso a una transformación de la economía con muchas dimensiones, ¿no? Y aquí se incluye toda una normativa del cambio climático, se incluye una transformación del sistema de energía, una transformación de la industria a través de la introducción de la circularidad, pero también cambios en los sistemas de alimentación, temas de protección de ecosistemas, de biodiversidad, etc. Y esto lo va a hacer utilizando toda una batería de mecanismos e instrumentos para poder llevarlo a cabo. Y ahí hablamos, pues aparte del esfuerzo normativo y regulatorio, de temas de inversiones importantes, de temas de estrategias específicas para todos estos temas. Hablamos de generación de estándares, de introducción de impuestos, de incentivos a nivel de impuestos orientados a la sostenibilidad. Y además lo va a hacer, digamos, promoviendo también algunas medidas complementarias muy relevantes. Por ejemplo, toda la transformación en el ámbito del sistema financiero, y ahí está el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, que supone una revolución en el sistema financiero, puesto que va a catalizar y a orientar más financiación para todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad. Pero también todo el sistema de innovación europeo, que es muy potente, va a tener como uno de los objetivos principales la sostenibilidad. Y hay otras medidas como orientar los presupuestos nacionales hacia la sostenibilidad, etcétera, ¿no? Así que una transformación importante. El otro hito que quería comentar y que tiene que ver con la respuesta europea al COVID, y es que la salida de esta crisis es muy diferente a la que estaba planteada, a la que se planteó en el 2008, y esta crisis es una salida hacia adelante realizando un plan de inversión absolutamente espectacular, con dos vectores de orientación que son la sostenibilidad y la digitalización, ¿no?
Entonces, yo no sé si todo el mundo es consciente de lo que se nos viene encima, pero realmente esto es una revolución que hace que las oportunidades y el empleo están asociados en una gran medida en el futuro a la sostenibilidad, y que aquellas empresas que sepan integrar esas competencias, así como los recursos humanos, sepan reciclarse para poder optar a las oportunidades que se van a generar, pues serán los que de alguna manera salgan beneficiados, y probablemente los que no lo hagan pues se encuentren con barreras, con dificultades para poder desarrollar su actividad como lo hacían anteriormente, ¿no? Entonces, la verdad, por responder a tu pregunta, si creo que la formación de sostenibilidad es clave para el futuro, yo diría rotundamente sí, Javier. Pues ha sido absolutamente ilustrativo y aclaratorio el por qué, ¿sí? Y el contexto, efectivamente, bueno, pues de cambio de era, ¿no? Y de auténtica revolución en la cual la sostenibilidad va a ser clave, como la integramos en la actividad empresarial. Beatriz, en tu experiencia y a tu juicio, ¿cuáles serían las competencias clave que una profesional que desempeña una empresa hoy en día, una empresa socialmente responsable y sostenible, debe tener? Debe disponer de las mismas y a su vez, ¿qué valor también puede aportar a una empresa o una persona que tiene esas competencias? ¿Cómo ves que se genera ese valor en doble vía? ¿Qué espera la Sí. empresa? ¿Qué competencias son las claves? Yo creo que Fernando lo ha dejado muy claro. Las empresas tienen un entorno al que tienen que dar respuesta, que impulsa los temas de sostenibilidad social y medioambiental de manera muy fuerte, digitalización, y tienen que tener profesionales dentro que sean capaces de ver esas oportunidades y acercarse a ellas, ¿no? Entonces, bueno, por mi experiencia de 20 años trabajando en el mundo de la sostenibilidad, yo empecé hace 20 años en una empresa cotizada que es Indra, desde el área de estrategia, montar todo lo que es la sostenibilidad. Allí antes no había formación, pero bueno, ya nos exigían capacidades que fuimos desarrollando. Teníamos la suerte de tener estos programas de formación que hay ahora mismo. Nos lo teníamos que inventar, y me acuerdo cuando salieron los temas de materialidad, dijimos, wow, ¿qué es esto? Entonces tuvimos que aprender la materialidad, pero en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, decirte que en el 2018 la Asociación de Directivos de RSE, DIRSE, con Llorente y Cuenca preparamos un pequeño informe donde poníamos qué capacidades tienen que tener las personas de las empresas que se dedican a los temas de sostenibilidad. Y vimos que las competencias eran pues su capacidad de influencia, que fueran influencia en los demás para que cambien, que sean dinamizadores, que sean muy transversales, muy estrategas con una visión estratégica, sean transformadores, sean con un contenido social, una sensibilidad social muy fuerte y con capacidades de diálogo dentro de la compañía y fuera de ella, ¿no? Yo creo que estas capacidades, porque llevamos los profesionales de RSC, los que nos hemos dedicado a la RSC pura y dura, decíamos, somos biodegradables. En la empresa tiene que ser, todos los profesionales de una empresa socialmente responsable tienen que conocer la sostenibilidad para adaptarla en el día a día, en su toma de decisiones, ya estén en las áreas de compras como recursos humanos, como en las áreas de finanzas o en las áreas comerciales. Tienen que conocer la sostenibilidad y adaptarla día a día. Y yo creo que estas competencias son para todos, son para todos. Esa capacidad de influencia, esa capacidad de dinamizar, de ser transversales, porque el de compras va a tener que hablar con el de finanzas con el de recursos humanos, porque todos juntos hacen empresa sostenible, ¿no? Y yo creo que además tienen que tener una visión humanista, y aquí ya viene la Fundación Más Humano, que creo que es una capacidad, una competencia clave, una visión humanista de la empresa, que es fundamental en el mundo en el que operamos, para entender la empresa como un conjunto de personas que generan impactos positivos, negativos, y cómo maximizar su aportación de valor a la sociedad. Entonces, bueno, yo creo que estos profesionales son fundamentales para la empresa de hoy. Un poco respondiendo a tu pregunta, Javier, son muy importantes, son necesarios, porque si no la empresa pierde su licencia para operar, le retira la licencia para operar los proveedores, los clientes, etcétera, y los empleados, y la compañía se muere. Entonces requieren la empresa de hoy profesionales que, además de conocer otras cosas, estén formados en sostenibilidad.
Correcto, correcto. Eso sin duda va a permitir además multiplicar los compromisos que hace la empresa desde el nivel corporativo, donde diseña el propósito y alinea pues toda la dirección de la empresa, que tenga una resonancia, ¿no?, en cómo cada uno de los profesionales lo entiende y además lo hace suyo y lo multiplica en su microdecisión, ¿no?, en su ámbito. Sí, porque el fondo, el comportamiento responsable de una compañía no es más que la suma de los comportamientos responsables de todos sus empleados. Entonces, si esos empleados, cada uno de ellos, tienen conocimientos de sus impactos sociales y medioambientales a la hora de tomar decisiones, cómo son, cómo minimizarlos, y cómo maximizar la creación de valor social, la empresa va a ser más sostenible y más responsable que nunca y va a ser capaz de dar respuesta a estos retos que habla Fernando. Absolutamente. Pues clarísimo. O sea, hoy en día las profesionales que saben de sostenibilidad están preparadas para aportar un efecto multiplicador al objetivo de la empresa, ¿verdad? Eso les hace valer más. Por tanto, y en tu experiencia, Beatriz, se está haciendo ya material en las decisiones de empleabilidad. Ese tipo de formación empieza a darse un valor añadido extra en los procesos de selección, en las empresas, en cómo miran dotarse de ese tipo de expertise, de competencia. Por supuesto que sí. Como bien has comentado, el tema del propósito es un tema fundamental. Ahora no hay empresa grande, bueno, o importante, o que quieras crecer, que no tenga un buen propósito, pero un propósito vivido, no solo declarado en un papel o en una página web, un propósito vivido. Y para conseguir ese propósito vivido tienes que tener empleados comprometidos con el tema social o medioambiental, ¿no? Y en los procesos de selección ya desde hace años se mira muy positivamente que las personas que quieran incorporarse tengan esos valores sociales o medioambientales de alguna manera reflejados en su currículum. Puede ser vía formación, como puede ser una formación como la que el sostenibilidad, o también puede ser gente que haya hecho voluntariado, que haya estado comprometido, que haya hecho sociedad civil, ¿no?, que se haya movilizado en favor de los temas de sostenibilidad. Esto ya es un valor para muchísimas empresas. La marca empleador están buscando empleados que tengan estos valores, que estén formados y o que hayan hecho voluntariado, porque les dice mucho de las personas. Sí, está todo el itinerario de una motivación extra y además luego un expertise cada vez más vinculado a su actividad profesional. Busco a un director financiero, o busco un director de compra o una persona de compras, finanzas, recursos humanos, que además me trae esa sensibilidad social y medioambiental y esos conocimientos, pues magnífico. Perfecto, que tenga una visión más integral de los impactos que va a generar su toma de decisiones como jefe de compras, como jefa de innovación, etc. O como lo que sea, es necesario ese conocimiento. Excelente, Beatriz. Oye, pues muchísimas gracias. Pasamos a Julio. Julio, que es director del Centro CIFAL Málaga, vinculado al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación, UNITAR. No en vano, UNITAR, su director ejecutivo, Nikhil Seth, fue uno de los padres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Y CIFAL tiene ese expertise, el de dar formación, todo tipo de formación, en distintos ámbitos de los actores empresariales, sociales, sociedad civil, administración pública, para que entiendan mejor, cada uno en su desempeño, los impactos en pos de conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible para la Agenda 2030. Julio, te quería preguntar, ¿cuáles son las formaciones clave que desde CIFAL entendéis que se deben dar para conseguir abordar estos objetivos de desarrollo sostenible que invitan a la colaboración entre todos? Y para eso es fundamental que todos ellos conozcan primero los ODS y luego estén formados, ¿no?, en conseguirlos. ¿Cuáles son las formaciones críticas que desde CIFAL entendéis que se deben dar para conseguir este efecto de colaboración, este efecto de co-creación y este efecto multiplicador de las alianzas? Muchas gracias, Javier, Fernando, Beatriz. Un orgullo participar con todos vosotros, ¿no?, en esta exposición y saludo a las más de 100 personas que veía hace un momento que nos estaban siguiendo. Bueno, yo creo que por empezar mencionando algunas de las cosas que habéis dicho, ¿no? No cabe duda que el mundo en el que nos encontramos ya nunca será igual, ¿no? Y que igual que ya sabemos los efectos negativos que tiene la pandemia, pues tenemos que aprovechar las oportunidades que se generan y sobre todo darnos cuenta que es hora de transformar y
y de alinearnos de verdad con la única agenda que puede ser la agenda que deben de seguir tanto el sector público como el privado, que es la Agenda 2030, ¿no? Bien es cierto que también ahí nosotros tenemos una evolución y un enfoque y por supuesto, hacemos nuestra tarea lógica, ¿no?, de sensibilizar a todo tipo de población, incluido a los jóvenes, muy jóvenes, pero estamos dando ese paso también a procurar inspirar, ¿no? Nosotros entendemos ese concepto de líderes, muchas veces hablamos de líderes, ¿no? Y estamos hartos de escuchar en la noticia líderes, 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 y la verdad es que lo tendrán de nombre, ¿no? Porque desgraciadamente muchos no ejercen un buen liderazgo, ¿no? Sobre todo no son corresponsables con la responsabilidad que tienen y cómo pueden afectar mucho más positivamente a veces de lo que lo hacen, entendiendo esa agenda, ¿no?, con ese enfoque humanístico, como se ha mencionado, holístico, integral, económico y social, ¿no? Y no como cada una de esas partes de manera deslavazada, ¿no? Por eso creo que una empresa que de verdad asuma ese liderazgo, por supuesto que le va a beneficiar económicamente, pero antes que nada sus responsables deben de pensar que son partícipes de un cambio necesario para nuestra humanidad. Al final tenemos una serie de desafíos globales gigantescos, y esos desafíos globales hay que acercarse a ellos, aunque actúes en tu ámbito, en el ámbito de tu empresa, en el ámbito de tu territorio, pero tienes que entender cómo esos desafíos influyen positiva y negativamente, y cómo impactan y cómo tú puedes hacer una transformación. Yo a veces veo y tenemos oportunidad de hablar con algunos CEOs que tomarían decisiones que cambiarían muchísimas cosas, pero por alguna razón no lo hacen, ¿no? Simplemente con que un CEO tome una decisión sobre la trazabilidad de los bienes que compra, de los productos que compra, ¿no? Si esa trazabilidad de verdad ha respetado los principios éticos del Pacto Mundial, ¿no? Algo tan simple como eso, ¿no? Si ha habido detrás una mano de obra infantil, si ha habido un respeto a los derechos humanos, si ha habido un respeto a la contaminación o no del planeta cuando se ha producido, y esa empresa continúa esa cadena de valor y tiene que procurar que en esa suma de valor que le añade, ese producto sea lo más sostenible posible, ¿no? Siempre hablamos del enfoque de sostenibilidad hablando exclusivamente del medio ambiente. Somos conocedores que posiblemente la pandemia, los virus y las grandes catástrofes tienen muchísimo que ver con el maltrato del medio ambiente. Pero ahora cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que hacerlo con ese enfoque global, ¿no? Esas empresas, esos responsables tienen que pensar en esos 5 ejes, ¿no? En esas famosas 5P de personas, enfocando la empresa a las personas, no solo a los proyectos, a los números, ¿no? A la prosperidad también entendida como la prosperidad de todo y no solamente de los que mandan o de los que ganan más o a la resolución de conflictos o al planeta o sobre todo la alianza. ¿Qué sería nuestro mundo si no fomentáramos la alianza público-privada? Y cómo nosotros todo esto lo convertimos en formación, ¿no? Porque hay mucha distancia entre informar y formar. Al final hay que tener una metodología para llegar a alcanzar y para que la gente, nosotros procuramos provocar, ¿no? Provocar a muchos de esos líderes con los que hablamos para que al final tomen decisiones. Cuando toman decisiones las tienen que hacer en el ámbito interno y en el ámbito externo. Y en el ámbito interno tienen que actuar con esa responsabilidad social, ¿no? Con esos principios éticos, con esa transparencia, con esa rendición de resultados, entendiendo que hay una legislación. A veces las empresas esperan demasiado a que la regulación les obligue a cambiar las cosas, pero aquellas que de verdad se anticipan probablemente estén mucho más adelantadas, ¿no? en la carrera. Cuando toca el momento de elegir, se ha mencionado, los jóvenes eligen y deciden y cambian, y no tienen muchas veces, como los adultos muchas veces somos más conservadores en la toma de decisiones, ¿no? Un joven probablemente, si tú le ofreces el mismo producto y tienes detrás una marca con responsabilidad, pues si no la tiene o la deja de tener, te va a cambiar, ¿no? Muchas veces se espera demasiado a que te obliguen a modificar las normas de tu empresa, que venga a Europa. Fernando ha mencionado el Green Deal, efectivamente esa apuesta por la economía circular y todo lo que significa dar nuevas oportunidades a los productos, ¿no?, que tenemos, lógicamente va a tener un impacto importante y se incentiva. Pero yo le recomendaría a las empresas no esperar, ponerse ya el gorro de la responsabilidad, ponerse el gorro de la sostenibilidad, trabajar en todos esos conceptos internos, ¿no?, de derechos humanos, de buenas prácticas laborales, de protección al medio ambiente, de trabajar con la comunidad donde está, ¿no? ¿Cuántas empresas están en una comunidad y no dejan valor en su comunidad? Los dineros se transfieren a otros territorios, incluso los sueldos, los gastos de muchos de sus empleados, hay que estar integrados en lo que significa una comunidad dando valor, ¿no? Porque si no, de entrada, te van a rechazar. Difícilmente así puedes promover que tienes esos criterios, ¿no? Después habría un paso más allá, ¿no? Lógicamente, queremos hacerlo, estamos comprometidos, sabemos lo que queremos, pero tenemos que formarnos. Tenemos que formarnos empezando por los jefes, me digo, pero después hay que elegir ese grupo de trabajo, ese task force,
que al final va a tener que localizar los ODS y va a tener que identificar sus prioridades y cuáles son los ODS que quiere medir, porque si no miden esa transformación, ese cambio, difícilmente van a poder, ¿no? Será como engañarse a sí mismo, pero lógicamente tendrán que poder demostrarlo también de puertas hacia afuera, ¿no? De tal manera que hay que hacer ese plan de acción, ¿no? Forma parte de hacer un plan de acción, hacer una estrategia, no vivir en el corto plazo, en el día a día, que todo pasa muy rápido, pero no se transforma nada, ¿no? Y bueno, lógicamente eso llevará esa comunicación. Nosotros le ayudamos a la empresa, no estaremos dentro, en algunas ocasiones acompañamos, ¿no? Pero sobre todo le ayudamos a identificar cuál es esa hoja de ruta que deben hacer y que se la tomen en serio, porque si queremos llegar cada uno de nosotros al año 2030 cambiando muchas cosas, que son necesarias cambiar muchas, y hay que empezar este año. Mi jefe, Miquel Sea, que tú conoces, Javier, muchas veces le ha dicho a algunos grandes empresarios, si ustedes no han empezado con la Agenda 2030, si no han empezado a tomarse en serio, que empiecen con la Agenda 2050, porque llegan tarde. Dejo, si quieres, para después algunas reflexiones más. Me consta, Julio, y además me consta también que el trabajo que estáis haciendo en Unitares es generar primero ese conocimiento y luego esa formación, además en distintos ámbitos, ¿no? De distintos actores de la sociedad, públicos y privados, y prepararlos para entender los retos y además prepararlos para intramuro, prepararse capacidades a tomar decisiones, y luego extramuro, prepararse para las alianzas, ¿no? Que va a ser crítico. Nita, vamos contigo también en tu expertise, ¿no? Y también como directora de Estrategia y Responsabilidad, pero también como directora del Congreso Nacional de RSE. Vais a hablar en el Congreso precisamente del tema de formación, la importancia de dotarnos de las capacidades académicas y formativas adecuadas para tener ese capital humano, esa ciudadanía corporativa, ¿no? Ya hablando un poquitín del concepto más deseable, que conozca, que esté interpelado por la sostenibilidad, que la haga suya y esté activamente movilizado para conseguirla en su toma de decisiones cotidiana. Pero también en tu conocimiento, en tu expertise, ¿cuáles son los medios más transformadores para conseguir este salto de masa crítica de profesionales? ¿Cómo los formamos? ¿Cómo nos dotamos de personas, de profesionales que están tomando decisiones cotidianas en todo el tejido productivo pro desarrollo y preparadas además para aliarse, como decía Beatriz, ¿no? Preparadas para entender cómo pueden encontrar oportunidades de impacto que les hacen mejores profesionales y mejores empresas? Bueno, pues buenas tardes. Un placer compartir este espacio con los que estáis ahí en la camarita y con los más de 100 participantes que estáis del otro lado. Bueno, Javier, tú ya me conoces. A mí me gusta agitar y creo que las intervenciones que me han precedido han anticipado, que creo que es una de los principales aportes que tenemos que imponer en esta sociedad, la anticipación. Fernando ha hablado de las grandes oportunidades, también de los grandes retos, ¿no?, que suponen todas estas políticas europeas para las que hemos de estar preparados y que también pues, van a suponer grandes oportunidades de negocio, sin duda. Habéis comentado también fundamentalmente que ese espíritu sensible ha venido dado, quizá está más avanzado en cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente fundamentalmente. Yo creo que también ha habido mucha atracción y mucha legislación que ha hecho, no sé si despertar sensibilidades, pero sí de adoptar una serie de condiciones que de alguna manera nos alinean con temas que tienen que ver con el tema de los impactos sociales. Y ya sabéis que durante mucho tiempo la sostenibilidad, cuando se hablaba de sostenibilidad, ahora afortunadamente ya no, pero prácticamente nos referíamos exclusivamente a temas que venían alineados con temas de medio ambiente. Bueno, para mí, algo que ha dicho Julio, que hay que saber distinguir entre la formación y la información. Y yo creo que esta es la principal clave y creo que también es el principal reto, que quizá el estar ahora mismo inmersos en esta transformación que viene de la mano de esta pandemia y que no va a ser todo malo, pues a lo mejor nos puede ayudar. Yo creo que muchas de las agendas internacionales han hecho un gran esfuerzo y además lo han hecho muy bien en cuestiones que tienen que ver con la información.
Tanto es así que esta información ha despertado muchas necesidades, muchas oportunidades, muchas inquietudes para esos CEOs que dices tú, que de alguna manera han visto que era necesario alinear su propósito con todas estas sensibilidades. Pero quizá de lo que yo me quejo, de lo que nos llevamos quejando hace algún tiempo, es de la parte de la formación. Porque a veces esa información o ese exceso de información lo que ha conducido simplemente es a la sensibilización, que no digo que sea mala, pero me parece que hace falta dar un paso más. Yo en mi trabajo alguna vez, y sobre todo en relación con el gran esfuerzo que ha aplicado la Agenda 2030 en la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a mí a veces cuando me toca trabajar con alguna entidades muy importantes que dicen estar alineadas con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, me doy cuenta que realmente esa alineación tiene fundamentalmente mucho que ver con su espíritu, con su propósito, con su idea, con su sensibilización, pero no acabo yo de ver que tengan un pleno conocimiento y que tengan formación exactamente en lo que significa esos 17 objetivos y lo que hay detrás, o sea, toda la gestión que hay detrás de esos 17 objetivos para los cuales sin duda hay que estar formados. Ya no sé si tanto en términos que tienen que ver con la agenda, pero sí formados en términos y en terreno de sostenibilidad. Concretamente, cuando comentabas el tema de este congreso, del congreso en el que, Javier, estamos desde hace ya varias ediciones, este año hemos decidido incluir, lo llamamos un seminario para hablar de la formación, y lo que realmente se pretende no es tanto ver el portfolio formativo de cada una de las instituciones que trabajan en formación en sostenibilidad, sino en agitarnos y ver qué estamos enseñando, qué estamos transmitiendo y ojalá podamos ponernos de acuerdo en un modelo formativo que de alguna manera pueda resolver los problemas a los que nos enfrentamos. Yo doy clase en alguna universidad y sé de lo que hablo. El portfolio de una universidad no tiene nada que ver con otro. Los cursos de experto, incluso los másters en los que participamos, bueno, pues en ocasiones adolecen de buen material formativo, de buenos profesionales que formen, ¿no? Yo creo que quizá de lo que adolecen en ocasiones es de un buen programa de formación potente y sobre todo que sea cohesionado y consolidado por el resto de espacios donde se forma. Creo que la formación es ahora mismo el gran reto y la gran oportunidad. Hablaba antes, Fernando, pues de la digitalización como una oportunidad. No olvidemos también a esa gran brecha digital que tenemos en nuestro país, desde luego en otros países también, que de alguna manera también está poniendo en manifiesto tantas desigualdades, ¿no? Y una desigualdad también va a tener mucho que ver con esto que estamos intentando trasladar en estos espacios formativos en los que trabajamos. Creo que hemos de tener en cuenta todo esto. Hoy he leído algo que había escrito Fernando Reimers, que no sé si le conocéis, él es director de educación en Harvard, en uno de sus proyectos de iniciativas globales e innovación, y decía que desde hacía 10 años que existían muchas presiones para que la burbuja global no fuese compartida, y que quizá lo bueno que traía ahora mismo toda esta situación en la que estamos viviendo es que nos da la posibilidad de reinventar la educación y de participarla. Creo que estamos entrando en una maravillosa edad de oro del aprendizaje y creo que esto lo tenemos que aprovechar para también las personas que nos dedicamos a esta materia, ¿no? A consensuarla sobre todo. Quizá Beatriz esté más al corriente de lo que estoy yo, pero el liderazgo en sostenibilidad no siempre está de la mano de alguien que realmente es líder en sostenibilidad en su empresa. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes problemas y es por los que a lo mejor no permea toda esta gran corriente en alguna de las empresas y se queda solamente en esa parte superficial
que alinea en alguna ocasión el propósito con algo que pueda estar más o menos de moda, no me gusta la palabra, pero por entendernos, ¿no? Y que no es capaz de bajar de ahí, de bajar de a veces el marketing. Yo alguna vez he dicho, cuando yo estudiaba la carrera hablábamos del greenwashing y durante mucho tiempo desapareció, afortunadamente. Y mi sorpresa quizá es que llevamos como 2 o 3 años volviendo a incorporarlo y volviendo a tener que explicar lo que es greenwashing y lo que no es. Yo creo que esto es algo que tenemos que por fin superar y que sobre todo se supera desde el conocimiento, ¿no? desde ese trabajo. Creo que el gran reto también es intentar trabajar en educación, en valores desde la propia escuelita. Cuando digo escuelita me refiero desde la parte quizá más pueril de todo esto, ¿no? Y conseguir que temas pendientes como pueden ser pues la ética, que es algo que parece ser que ha desaparecido de las agendas escolares, pero creo que es muy importante que forme parte del aprendizaje. El tener conocimientos de ética darán paso a tener conocimientos en términos como son la compasión, de la que tanto habla nuestra querida de la Cortina, la empatía y la confianza. Así que para mí ese es el reto, trabajar en formación educativa, pero desde la formación, no solamente desde la información. Excelente, Anita. Esta mañana tenía ocasión también de moderar un panel convocado por UNICEF para las alianzas y me impresionó que la ponencia inicial fue hecha por un paleontólogo. Para hablar de ODS y de las alianzas para abordar los ODS le hizo un paleontólogo y hablaba de que es consustancial al ser humano y que le ha hecho ser una especie que haya sido capaz de dominar el resto de especies en el sentido en toda la cadena trófica, etcétera, no su capacidad de ser más fuerte, ni ser más rápido, ni de abandonar a los que no son fuertes o rápidos o listos, sino la de actuar colectivamente y la compasión, la capacidad de querer al prójimo y de actuar como tribu y sin dejar a nadie atrás. Eso es lo que nos ha hecho evolucionar, y era el matiz también a la evolución de Darwin, nos lo hacía este paleontólogo que trabajaba en Atapuerca, y conocer profundamente y formarnos en esa capacidad de aliarnos y de generar impactos positivos en el grupo, en la comunidad, como me habéis estado mencionando, es lo que nos hace más inteligentes y nos hace mejores y como sociedad, ¿no? ¿En qué momento abandonamos la visión integral y de colaboración y abrazamos la lineal y de competencia únicamente y de corto plazo, ¿no? Nos ha llevado a abordar límites sociales, éticos, financieros, medioambientales y humanos. Bea, voy a cambiar un poco el orden, voy a cambiar un poquitín en esta segunda ronda. Como boomer, que nos llaman ahora la generación Z, está claro que ya no hay baby boom, ¿no? La vida hace tiempo, y hoy en día los profesionales eligen dónde van, las mejores y los mejores. Y ahí te quería preguntar también tu expertise y desde más humano, ¿qué talento hoy en día es el que buscan las empresas? Os lo han hecho un poquitín antes, quizá por influenciar, pero sobre todo, ¿qué buscan los talentos hoy en día? ¿Qué tipo de empresas buscan los talentos hoy en día? Eso puede ser un rasgo diferencial también porque es crítico hoy en día para el sector empresarial el talento, ¿no? Entonces, ¿qué empresas están buscando el talento hoy en día? Mira, voy a hacer alusión a una encuesta que ha lanzado hace un par de semanas el World Economic Forum, que hace una encuesta de Future of Work Survey, una survey. Entonces, dice que las habilidades más demandadas ahora mismo son las del pensamiento crítico, resolución de problemas, autonomía en la gestión, trabajo en equipo. Aquí viene el tema de la comunidad, de la tribu. Las capacidades de comunicación y del uso de tecnología. Y se espera que en el 2025 también siga siendo el pensamiento crítico y la innovación, el aprendizaje activo, resolución de problemas complejos, etc. Entonces, bueno, ¿quién tiene estas habilidades? ¿Quién tiene estas habilidades y en qué empresas quiere desarrollar estas habilidades, ¿no? Pues una persona que es capaz de tener este pensamiento crítico, esa visión holística, sistémica, que requiere también la visión de la sostenibilidad, con sus múltiples impactos, etcétera, requiere de unas empresas determinadas que se comporten de una manera determinada donde esta persona pueda desarrollar su máximo potencial.
y es lo que llamamos desde Fundación Más Humano organizaciones más humanas, ¿no? Que es volver igual al antropólogo, me ha encantado esto que has contado, al paleontólogo, volver un poco a los orígenes del ser humano, y yo si tengo estas capacidades, quiero en un sitio donde me las pueda desarrollar, profesionalmente, también personalmente y también familiarmente. Y desde Fundación Más Humana hemos desarrollado lo que es esa visión de la empresa más humana con el Instituto de Desarrollo Directivo de la Francisco de Vitoria, con una pequeña consultora, Watch and Act, y hemos dicho que cómo tiene que ser esa empresa. Pues esa empresa tiene que tener un propósito, que es lo que estamos hablando todo el rato, la importancia del propósito para nosotros, para los de sostenibilidad, es como nuestro objetivo, nuestra meta, el camino que hay que seguir, el propósito a alcanzar, pero vivido, un propósito vivido, no escrito. Un modelo de liderazgo, las empresas tienen que desarrollar ese modelo de liderazgo sistémico que incorpore, que a mí me ha encantado esto que habéis comentado de la compasión, que también que sea compasivo, un liderazgo compasivo, y que piensen las personas en la toma de decisiones, vea esos impactos. También tiene que tener una gestión de talento determinada, esa organización donde las personas se puedan desarrollar y formarse y poder llevar a cabo estos proyectos de sostenibilidad con un impacto positivo en la sociedad, además del impacto positivo en el negocio, que por supuesto que es necesario, que hay que mirar los dos impactos en el propio negocio y en el entorno, que sean positivos. Y luego tienen que tener también un modelo de relación interna adecuada, que es de nuevo volver a la comunidad, volver a la tribu, ¿no? ¿Cómo se tienen que relacionar las personas dentro y fuera de la organización? Pues tiene que ser organizaciones que estén muy bien trabajado ese modelo de relación, donde se gestionen bien los conflictos, etcétera. Y todo esto hace que tengamos organizaciones más humanas, que yo creo que en el fondo es hacia lo que están aspirando las empresas que quieren atraer este talento preocupado por los temas de sostenibilidad. Un talento que está preocupado por los temas de sostenibilidad no funcionaría en unas empresas tradicionales con sistemas jerárquicos, donde no se tienen en cuenta los resultados, únicamente se tiene en cuenta el EBIT como objetivo, no se tiene en cuenta ningún otro impacto. Entonces, estas personas en estas empresas no van a funcionar en estos nuevos modelos de negocio mucho más humanos. Excelente, la verdad es que efectivamente una persona que está dotada de esa visión 360 está mucho mejor preparada para entender. De estos personas que están viendo, que espero que hagan los cursos de formación, pues tendrán que buscar esas empresas que les gusten luego, para decir, es que yo aquí igual no, es que no me voy a aguantar. De hecho, fijar, hay encuestas que dicen que la mitad de los empleados cuando entran a una empresa el primer día deciden irse. Sí. Por cómo es esa empresa, las primeras 8 horas se dan cuenta que son empresas donde no van a desarrollarse, ya están buscando otra, la mitad. Y eso las empresas se tienen que cambiar, tienen que adaptar en un modelo donde va a haber competencia por el talento y donde ya la hay, competencia por el talento. Y además, competencia crítica, además, elemento crítico hoy en día para el éxito de una empresa de desenvolverse, insisto, en una sociedad más interconectada, que tiene unas expectativas distintas y que hoy no es top-down, es broma, está constantemente interpelada por la sociedad a ver qué aporta, ¿no? Además de un producto. Y que no me vale contratar a una persona sensibilizada con estos temas, mira, ya la meto y ya lo he solucionado. No, perdóname, porque aquí tienes que cambiar la cultura. Exactamente, cultura corporativa. Porque si no se te van. Sí. Pero bueno. Julio, ¿en qué punto estamos? En que tú eres efectivamente esa experiencia como institución enfocada a dar formación para avanzar los retos del desarrollo sostenible. ¿En qué punto estamos? ¿Estamos con una masa crítica de empresas y de profesionales hoy en día suficiente para abordar este cambio? Estamos muy por detrás, avanza y progresa adecuadamente. ¿Cuál es tu valoración de qué punto estamos y si debemos dar el salto cuántico a formar masivamente? Bueno, yo podría contestar con una respuesta diplomática, Javier, pero creo que aquí no debo de mojar un poco más, ¿no? Bueno, es verdad y es cierto, ¿no? Que la respuesta primera diplomática, y tú la conoces bien, es que España puede presumir de compromiso, ¿no? De empresas que han firmado el Pacto Mundial, que están adheridas y que han decidido cumplir y comprometerse a cumplir los principios éticos, ¿no? Y eso es fantástico porque no cabe duda que es el primer paso. Pero es verdad que si pasamos de ahí, aún no es suficiente, pero no porque no haya voluntad. Yo creo que la voluntad es lo primero. Fíjate, yo me quejo muchas veces, y lo habéis comentado, Beatriz también lo ha comentado, y Nita antes, ¿no? Aun cuando el gran líder, ¿no? El CEO de la compañía dice
yo quiero que mi empresa se enfoque de verdad en un concepto integral de sostenibilidad, pero cuando a la hora de formarme o de formarnos como empresa, mando al director de RSC, con todo mi respeto al director de RSC o al director de sostenibilidad de la empresa, ¿no? Al departamento estanco que se tiene que encargar de implementarlo. Pero ¿cuántos conocemos, tanto en la administración pública como en la empresa privada, si ese departamento es un departamento más? Si los jefes de ese departamento o los CEO y directivos de la compañía ni siquiera tienen la formación adecuada, qué difícil es que se empuje transversalmente el concepto de sostenibilidad. Se va a quedar un magnífico departamento con magníficos proyectos, posiblemente desde la empresa hacia afuera, ¿no? Pero desde la empresa hacia adentro la transformación va a ser muy justita. Yo comentaba antes que teníamos que pasar, ¿no? De alguna manera de ese, como decimos en inglés, inside-outside approach, a ese outside-in approach, ¿no? Al final tenemos que empezar a transformarnos por dentro, porque seguro que muchísimos proyectos que hacemos de alguna manera están enganchados, alineados con alguno de ese, pero no tenemos un paraguas, no tenemos una estrategia, no tenemos un plan, no tenemos una hoja de ruta, ¿no? Por eso yo creo que en general las empresas, hablando de España, pero ocurre mucho en Europa, se han quedado en esa primera fase de responsabilidad social, principios éticos, respeto, por supuesto, porque aquí estamos en un entorno europeo, en una legislación española, con un respeto profundo y una vigilancia, si no fuera así, a esos derechos humanos, a esos respetos, derechos laborales, etcétera, ¿no? Pero hemos pasado muy poquitas a esa fase de integración de esa agenda en la agenda de la empresa. Nosotros no nos gusta formar a responsables de empresas, nos gusta formar a responsables de empresas que asumen que la Agenda 2030 no es para su mochila particular, sino es para implementarla. Yo pongo un ejemplo, ¿no? Y creo que la administración pública y la empresa privada se va a entender. Hace 2 años el Ayuntamiento de Málaga, y lo digo así porque el Ayuntamiento de Málaga, digamos, es el firmante, es el que apoyó que nuestro centro, uno de los 22 centros internacionales de formación de autoridad líderes en el mundo, estuviera en un territorio como Málaga, aunque abierto y de hecho formamos y capacitamos en muchos países, ¿no? De África, América del Sur y otros territorios. El alcalde de Málaga dijo, quiero que el Ayuntamiento de Málaga tenga su plan. Y lo primero que hizo es dejar 2 horas de su tiempo como alcalde, de todos los concejales y de todos los CEOs, de una administración pública tan grande como el Ayuntamiento de Málaga, para que varios de nosotros, entre ellos, ¿no?, le explicáramos qué pasos tenían que dar para hacer una hoja de ruta. 2 años después hay 2 informes de progreso, uno del año pasado, otro este año. No solo se cogieron los indicadores globales de la agenda, no solo se cogieron los indicadores del plan nacional, que España tiene su plan, sino se crearon indicadores propios. Eso también lo tienen que hacer la empresa. Tienen que saber medir, porque cada empresa está en un entorno, tiene que saber medir cómo está impactando esa agenda en los diferentes departamentos, de puerta hacia adentro, pero cómo está impactando esa agenda de puerta hacia afuera. Qué poquito vemos y qué difícil es, sin ser acompañado por especialistas, aun habiendo formado a las personas, ese grupo motor que va a hacer esa transformación, qué difícil es que hagan esa transición. Al final hay que transformar, si no cambias nada y mides, pero te engañas a ti, ¿no? Te haces trampa al solitario, ¿no? ¿Cómo tienes que cambiar el código de conducta? ¿Cómo tienes que hacer proyectos que hagan esa transición? ¿Cómo tienes que hacer tu modelo de negocio nuevo, tu business case, que tiene que ser adaptado a esta nueva realidad? ¿Cómo tienes que mapear tu entorno interno y el entorno externo en el que tú te quieres posicionar, ¿no? Y al final, ¿cómo tienes que integrar esas 5P en tu reporte? Si no reportamos, bien sabes, Javier, si no reportamos, al final es muy difícil, ¿no? Es casi imposible, tienes que poder medir, pero para poder medir tienes que aceptar que no todo es bueno, ¿eh? Cuando se hace un informe de progreso tienes que aceptar, aunque tú te crees el campeón en un indicador, al final te sale el semáforo, a lo mejor no te sale el verde, te sale el naranja o el rojo, y dice, tienes que cambiar, pero cambia rápido, porque si no el año que viene te lo voy a poner colorado otra vez. Esa sana competencia real. Y por último, yo diría que donde realmente casi nadie está, aunque debe ser objetivo, es ese enfoque en derechos humanos, ¿no? Esa debida diligencia de que una empresa se enfoque en derechos humanos, se comprometa no solo en su entorno inmediato y territorio, sino se comprometa con la cooperación al desarrollo, con el apoyo y la transformación, con su puesta de conocimiento para beneficiar a otros territorios, sin esperar nada a cambio, simplemente como esa obligación social por el mundo, ¿no? Y entendiendo así los derechos humanos y entendiendo que los ODS van a formar parte de un concepto integral, pues yo creo que será la mejor manera, pero estamos bastante lejos, me gustaría decir lo contrario, bastante lejos de eso. Sí, no, y te agradezco muchísimo lo que has comentado efectivamente de la medición y de generar datos para poder ser creíbles, ¿no?, en los impactos que estamos generando.
poder desvincular lo que antes decía Anita, lo que es el greenwash, el bluewash de la agenda, de lo que es realmente transformador y lo que genera valor, es crítico. En ese sentido, Anita, y profundizando en esa línea agitadora y fundamental, ¿no? La proteína que requiere esta agenda, ¿no? No solo azúcar, requiere también proteína. Y la proteína, para eso es fundamental tener datos e impactos reales, porque te los pide la gente. Hoy en día no le cuentas tú a la gente si está mejor, te lo va a contar ella a ti. Y la actividad de una empresa que está generando impactos positivos, tienes que ser capaz de contarlo y establecer un diálogo. En ese sentido, te quería preguntar, ¿están en tu visión, además, insisto, sin edulcorar, en qué punto estamos para conseguir un tejido productivo empresarial capaz de generar los impactos positivos y las alianzas con el sector público, con la sociedad civil, con los centros de innovación y la academia necesarias para dar un verdadero cambio sustantivo al tejido social, empresarial, productivo, medioambiental que requiere el nuevo Green Deal y los objetivos de desarrollo sostenible? ¿En qué punto estamos y qué papel juega tener un personal profesional concienciado, interpelado y proactivo en la toma de decisiones para dar ese salto tan necesario del tejido empresarial en pos del desarrollo sostenible? Verás, yo creo que estamos en función de si somos grandes empresas o grandes administraciones o empresas pequeñas y pequeñas administraciones, creo que estamos en posición desigual. Quiero decir con esto, cuando asumimos esa necesidad o ese rol de incorporar la sostenibilidad en nuestra estructura, las grandes empresas, quizá, y lo decía también antes, quizá por la propia legislación les obliga a una serie de comportamientos, a una serie de reports que de alguna manera hace que evalúen todos esos impactos. Entonces, muchas de ellas hacen muy buen trabajo y no quiero ser negativa. Pero ¿qué está ocurriendo con las que no son tan grandes? Quizá porque tampoco tienen esta obligación. A mí me da la sensación que en ocasiones se han quedado en la sobrecapa, ¿no? En la parte más edulcorada, Javier. Y a mí me gustaría no decirlo, pero tengo la sensación de que con la Agenda 2030, por ejemplo, ya han pasado unos cuantos años. Llevamos, ¿cuántos años llevamos ya de agenda? 5 años. Cinco. Yo no sé, quizá las grandes empresas es posible que tengan un informe de reporte interesante y posiblemente cohesionado, conectado con lo que dice la propia agenda. Pero ¿y las pymes, que son el 95% de la industria y de la empresa en este país? De cualquier manera, si veis la cantidad de pymes que dicen que están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, increíble, ¿no? Dirías, bueno, pues hemos resuelto ya el problema. También creo que hay que tener otra cosa en cuenta y creo que es algo que debemos de empezar a introducir las personas que trabajamos en sostenibilidad. Y es que quizá ese mantra de que, bueno, hemos de procurar retribuir ese impacto, hemos de procurar compensar el impacto, cuando hablo sobre todo de impacto negativo. Yo creo que el gran reto para las empresas y para las administraciones está en la parte esa de anticiparse y no solamente hacer un ejercicio de compensación. Yo creo que el reto está en la contribución. O sea, no podemos pensar que el objetivo es dejarle a esas generaciones que no han nacido el mundo como mínimo que tenemos. Yo creo que ese no es el reto es dejarle un mundo mejor. Y yo creo que es por ahí por donde tiene que ir enfocado el trabajo. Sí. No es tanto lo de ajustar cuentas, yo creo que no va por ahí. O sea, yo creo que el reto es la transformación. Sí. Y que las empresas que tienen la capacidad y que tienen la potencialidad sepan medir cuál puede ser esa contribución, pero en positivo, no para saldar cuentas. Y yo creo que ese es uno de los gaps que todavía tenemos pendientes. Para mí, si no se mide, lo habéis dicho antes, claro. Si no hacemos un ejercicio de mediciones, que creo que hasta la propia economía circular nos puede salir en negativo si no medimos. Sí. Totalmente. Pero y en ese desafío de contribución, de ser proactivo, de mejorar el entorno, porque además en ese proceso
vas a dar mejores señales, vas a ser más inteligente y más confiable, por tanto, para tus stakeholders. Pero eso, ¿qué papel tiene, qué importancia tiene dotarte de un personal con el conocimiento adecuado? Es decir, que no resida solo en el directivo o en la persona de RSE, sino en todos, en el jefe de compras, en la jefa de innovación, en la jefa de logística, en la jefa de recursos humanos. ¿Qué papel tiene dotarse de ese personal? Pues veréis, ahora que yo estoy viendo todas estas herramientas que estoy teniendo que tener en cuenta para la organización de este congreso, que va justamente eso de medir para transformar, me estoy dando cuenta, que ya lo sabía un poquito, pero poco, lo complejo que es el tema de la medición. Sí. Solamente con tomar conciencia de lo que significa medir para contribuir a un impacto positivo o para mejorar un impacto, para crear un impacto positivo, te das cuenta de la necesidad que tienes de capacitar a la gente. Yo me dedico a la sostenibilidad hace muchos años y tengo que asumir que en temas y en términos de medición a mí me cuesta todavía. Yo no tengo ese conocimiento. Yo, si soy una empresa, necesito dotar a mi gente o de contratar a otra gente o subcontratar, lo que se quiera, personas que sean expertos en temas capitales. Porque a veces la transversalidad es lo que tiene. Sabemos mucho de todo, pero poco de algo. Entonces, ahí es donde el conocimiento, y por eso también lo que decíais, a veces cuando organizamos eventos y la propia formación, cuando yo veo los alumnos que tengo en algún curso que imparto, pues normalmente son algún área determinada. Es más, ese área ni siquiera se va a comunicar con otras áreas y así es muy complejo hacer ese ejercicio que se necesita de medición versus contribución. Sí, sí, de dar un cambio realmente transformador, ¿verdad? Que responde a cada microdecisión, que multiplicada genera efectivamente un efecto convergente y transformación. No es un vector aislado el compromiso, sino está en la lógica, en la racionalidad de toma de decisiones de todos los ámbitos de la empresa. Fernando, llegamos contigo y estamos ya superando el tiempo, pero bueno, creo que este está siendo tremendamente ilustrativo y candente el debate. Fernando, a tu juicio también, ¿qué debe tener una formación completa en sostenibilidad corporativa? ¿Y qué impacto debe generar en la persona, en la empresa y en el conjunto de la sociedad de esta formación, de la que estamos hablando todo el rato y que entendemos que es necesaria? Pero ¿de qué debe constar? Bueno, Javier, esta pregunta, bueno, pues como sabes, nos la hicimos cuando planteamos el curso de Lean Sostenibilidad, ¿no? Y la conclusión a la que llegamos es que nos parecía que una formación completa en sostenibilidad corporativa debía incluir tres elementos fundamentales, ¿no? El primero, transmitir bien el cambio de paradigma en el que estamos. Y ahora comentaré algo. Y luego, el segundo, aportar conocimiento para la integración. Y tercero, generar valor interna y externamente para la compañía. Y déjame que explique un poco estos tres elementos que yo creo que son importantes, ¿no? El primero es el cambio de paradigma, ¿no? Y lo has comentado tú en la introducción, ¿no? La empresa del futuro se va a desenvolver en un contexto distinto, en el que es una clave fundamental la generación de confianza, ¿no? En la demanda, es decir, en los consumidores y en la sociedad en general, ¿no? Y aquellas empresas que sean capaces de generar esos impactos positivos en la sociedad, pues tanto desde el punto de vista económico como social como medioambiental, pues serán las que generen esa confianza y por tanto tengan ese aprecio de la sociedad, ¿no? El segundo es el tema de la integración y este nos parecía que es otro aspecto clave, ¿no? Tenemos que pasar ya del discurso de la sostenibilidad, que ya está muy extendido y ya está muy comprado, pero pasar a esa verdadera integración de la sostenibilidad en las políticas, en los procesos y en los sistemas de la compañía, ¿no? Por eso yo creo que hay que pasar de una formación demasiado teórica a cómo aterrizar esos fundamentos a la realidad de una compañía, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto. Y luego, generación de valor. Evidentemente, la formación tiene que incidir en qué aspectos generan valor para la compañía. Solamente esto va a ser comprado por las compañías si realmente genera un valor positivo. Y lo bueno es que el business case de la sostenibilidad es altamente positivo, ¿no? Con lo cual,
tiene mucho sentido, ¿no? Y también generación de valor externo, ¿no? En un enfoque de valor compartido, ¿no? En el que lo que hagas también para la sociedad de alguna manera también te repercute como empresa, ¿no? Y mira, ¿qué debería incluir? Pues yo creo que un aspecto fundamental es el tema de la cadena de valor, ¿no? Ahí es donde se juega la sostenibilidad en cada una de las actividades y subactividades de la actividad de la compañía, ¿no? Y mirarla y revisar esa cadena de valor también desde la perspectiva de la circularidad, ¿no? Y ahí hablamos de ecodiseño, hablamos de ciclo de vida de productos, etcétera, ¿no? Otro aspecto clave es el tema de la innovación, ¿eh? La sostenibilidad es un campo abierto a la sostenibilidad y da la oportunidad de poner en juego la creatividad de empleados o de otros agentes que están generando sostenibilidad y con los que se pueden establecer alianzas que generen nuevas oportunidades para la empresa, ¿no? Bueno, habéis comentado el tema de la medición como aspecto clave, ¿no? La sostenibilidad tiene mucho que ver con eficiencia y la necesidad de medir consumos, etcétera, y emisiones. Y aspectos de gestión, ¿no? Cómo integrar la sostenibilidad en los planes, en las estrategias y en las políticas. Bueno, otro aspecto importante es sin duda el tema de liderazgos, ¿no? Y yo creo que se ha hablado también, la sostenibilidad y la nueva era requiere nuevos liderazgos, ¿no? Que generen atracción, mayor adhesión al proyecto empresarial de los empleados, que generen motivación, generen orgullo, ¿no? De pertenecer a la compañía. Tiene que hablar también de grupos de interés, de quiénes son, ¿no? De cuáles son sus expectativas, ¿no? Cómo se responde a las expectativas de los grupos de interés, ¿no? Bueno, estos son algunos aspectos que consideramos importantes en una formación que, como decíais, debería ir más allá de lo que es el equipo de sostenibilidad de las compañías, sino que es una formación transversal para todas las áreas que realmente, digamos, tienen competencia y donde la sostenibilidad también aplica, ¿no? Y donde la sostenibilidad también se juega. ¿Y qué impacto debe generar en la persona, en la empresa, en la sociedad? Me decías, bueno, en la persona, desarrollar esas capacidades, ¿no? que le permitan, pues, aportar valor en esos procesos de transformación de las compañías y que refuercen su empleabilidad, ¿no? Y que le dé un sentido también y un significado a su trabajo. En la empresa, generar capacidades para mejorar su desempeño socioambiental, lo que le llaman el perfil ASG en términos financieros, ¿no? Que eso es lo que le va a hacer que tenga mayor confianza por parte de los consumidores, que sea más atractivo a los inversores, que le facilite el acceso a la inversión pública, que atraiga el talento, como mencionábamos, que mejore la imagen de la compañía también, ¿no? Y en la sociedad, pues disponer de personas con capacidad para hacer frente a los desafíos del desarrollo sostenible, ¿no? Que nos permita alcanzar esas metas de ese gran proyecto que hablamos de la Agenda 2030 y los ODS y favorecer esa transición hacia una economía más sostenible e inclusiva, ¿no? Eso te puedo contar, Javier. Muy bien. Oye, pues mira, ha sido una sesión, la verdad es que de lujo. Creo que desde distintos puntos de vista hemos abordado, pues efectivamente, pues el desafío que tenemos por delante, ¿no? En esto que hemos llamado un nuevo paradigma, un cambio de era, ¿no? Unos límites que nos ha llevado precisamente el no entender la realidad como interconectada. Esta es una visión de corto plazo que no integraba las consecuencias medioambientales, sociales, humanas de la toma de decisión, enfocada en un corto plazo, un retorno en el EBIT, en el EBITDA, cada vez más rápido, sin incorporar las consecuencias, ¿no? Esto nos ha llevado en una era nueva, donde hay una revolución tecnológica que interconecta, genera la máxima transparencia, la máxima interconexión, genera que las consecuencias nos vuelvan. Y esto nos desafía a todas y todos a generar confianza. Y qué mejor manera de generar confianza que generar impactos positivos en el contexto en el que vivimos y operamos, como empresas, pero como personas, como administración pública. Es fundamental eso, y para eso es fundamental dotarnos de un modelo de negocio, insisto, que tenga no un liderazgo ficticio, un liderazgo real,
en la contribución, en generar impactos y en poderlos medir para podérselos explicar a las personas y como empresa a nuestros stakeholders. Les tenemos que contar de la mejor manera adecuada y con resultados concretos, con impactos medidos, por qué somos más inteligentes como empresa, porque somos más confiables, no vamos a poner en riesgo su inversión, la de los inversores, sino encima mejorársela porque seremos capaces de contratar mejor con la administración pública, con generar mejores patrones de consumo, en una ciudadanía cada vez joven, cada vez más preocupada por la sostenibilidad, en contarle de la mejor manera también a la sociedad civil por qué tenemos esa licencia para operar, somos los mejores aliados. Y esto requiere unas capacidades y unas competencias en nuestras personas, las personas que trabajan con nosotros, las colaboradoras y colaboradores. Unas competencias que Beatriz nos decía, o sea, tienen que ser, hoy en día se valora muchísimo la visión 360, la capacidad de no estar aislado en la realidad, en tu portfolio, en tu cubil, sino la capacidad de relacionarte transversalmente al ámbito del negocio y más allá del negocio a la realidad en la que opera tu negocio. Ser inteligente para aliarte, ser autónomo, pero a su vez también trabajar en equipo, es decir, capaz de resolver problemas complejos, no lineales, sino entender las consecuencias de nuestras decisiones. El pensamiento crítico es fundamental hoy en día para entender la realidad interconectada. Siempre ha sido compleja, es que si la miramos solamente con una visión de corto plazo, la complejidad no nos importa, que las consecuencias ya se darán. Hoy en día nos vuelven al día siguiente, por tanto, estas competencias 360 son clave. En el ámbito de la empresa, Fernando lo ha dicho, es fundamental para generar confianza integrar la sostenibilidad en el modelo de negocio, en el nervio del negocio, en la cadena de valor, que no solamente ataña al directivo de RSE, ni al CEO o a la CEO, sino a todos los ámbitos de decisión, recursos humanos, cadena logística, centro de innovación y desarrollo, efectiva producción, todos los ámbitos tienen que conocer para integrarlo en toda la cadena de valor. Si no, no vamos a ser capaces de generar confianza ni control en los impactos que generamos. Lo que hablamos por un lado será un liderazgo ficticio, azúcar y no proteína. Lo estaremos rompiendo por esas tomas de decisiones que no han interiorizado la importancia de la sostenibilidad en este cambio de era. Y además, todo esto es relevante porque se está construyendo el nuevo largo plazo, lo requiere el mundo financiero, requiere largo plazo, requiere baja volatilidad, requiere estabilidad, requiere reducir las desigualdades, porque si no, no va a haber posibilidad para invertir y balancear los portfolios de corto plazo. Es fundamental el medio y largo plazo. Las respuestas a la crisis de la pandemia son radicalmente distintas a las del 2008. Este año ha sido expansiva, se requiere dotarnos de nuevas infraestructuras económicas verdes, de un crecimiento verde, estable, previsible, con baja volatilidad, poniendo a la persona en el centro. Por tanto, y eso se va a construir, eso se va a derivar la inversión, se va a derivar los nuevos marcos fiscales del Green Deal, del crecimiento económico en Europa, nuevos marcos de inversión, y esto va a requerir un tejido productivo inteligente, sostenible, que sea capaz de atraer esa confianza de los flujos de inversión públicos y privados. Y eso requiere personal que entienda que la realidad es compleja y que la contribución que se debe dar desde cada ámbito de decisión de cada empresa debe ser contribuir a construir un mundo mejor. Y tenemos unos objetivos para hacerlo, para medirlo, que son los objetivos de desarrollo sostenible, y para contarlo. Ese es el valor diferencial que genera hoy en día la formación en sostenibilidad. Y es lo que desde LEED Sostenibilidad os proponemos, un programa que dé esas competencias para entender y funcionar y desempeñar mejor en el cambio de era. Nita Macía, Beatriz Sánchez Guitián, Fernando Varela, Julio Andrade, ha sido un auténtico placer. Y a todas y todos vosotros un gusto teneros, más de 100 personas, más de 100 no, porque 100 era el límite, más de 100 han querido entrar, 100 nos han seguido. Y las preguntas que nos habéis hecho a través del chat, les daremos respuesta una a una, puntual y bien glosada y explicada en nuestro perfil de LinkedIn. No queríamos romper la dinámica de hoy, que ha sido un lujazo con nuestras y nuestros ponentes. Contestaremos a ellas y aprovecharemos nuestro perfil de LinkedIn por el que os hemos convocado para daros respuesta y conversación a esas consideraciones. Un auténtico lujo, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, muchas gracias. Gracias, un placer. Gracias.